Vale, ¿qué recuerdos tienes tú de la semana o el día antes de entrar a clases en tu época de estudiante de colegio? Uy, mi recuerdo favorito era ir a comprar útiles, Ujú. ir al colegio a traer todos los libros y los uniformes, los nervios de ver en qué sección me había tocado, con quiénes estaba ese año. Recuerdo siempre no poder dormir la noche antes, em, ir a hacer el súper para las loncheras de la primera semana, todo eso me acuerdo. Sí, una de las cosas que a muchos niños les afecta justamente antes de entrar a colegio es que no se pueden dormir la noche antes o unos Sí, días antes. yo siempre, entre los nervios y la emoción. Exacto, es esa mezcla entre nervios y emoción que no te deja dormir, que te quieres dormir porque quieres llegar descansado. Ujú. Pasa ese primer día y usualmente la noche después ya todo normal, ¿cierto? Sí, 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 sí. Así es. Bueno, depende si ese primer día te fue bien o no te fue bien. Cien También. por ciento, 100%. Y que pudieran no ir bien. Bueno, para mí siempre la preocupación más grande era el tema social, ¿verdad? Ujú. Sobre todo de chiquita, eh, el pensar con quién me iba a juntar, a quién le iba a hablar, si me había tocado con alguien que me molestaba, o si me había tocado con alguien que me caía bien, o si me había tocado con gente que no conocía tanto. Eh, para mí siempre lo que más preocupaba me tenía era el tema social, porque siempre pues todos los años había más de algún movimiento entre grupos y amigos y así, y pues no era mi fuerte ese tema en mi época, al menos de primaria. Ujú. Entonces siempre era una gran preocupación. Sí, sí, al punto de quitar el sueño. Sí, definitivamente. Sí, Y eso cabal, habiendo entrado a clases, podía seguir pasándome. sí. No, de hecho, tenías un Bueno, montón de dificultad para... de hecho yo tenía insomnio como a los 10 años. Sí, ajá. Sí, O sea que, digamos que era algo que se podía mantener a lo largo del año, pero sí había un pico de estrés al definitivamente. entrar en enero, probablemente también en vacaciones de medio Sí, año, de salir y volver a y regresar, volver a regresar, y es totalmente. como ese inicio, o como dices tú en principio de año, cuando mueven gente y entonces ya no sabes si te tocó con tus amigos o no, si te va a ir bien, si los maestros que te tocaron son maestros que te van a caer bien o a quienes tú les vas a caer bien, que te O van que te a... dan miedo, Si eso tú tenías, también. tú llorabas, llorabas mucho en quinto primaria porque le tenías miedo a la maestra. Sí, es verdad. Y eso que no te regañaba a ti, ¿te acuerdas? Sí, pero sí me daba mucho miedo. No, Sí, y sí me regañaba a mí. Ella, sí, si es que sí. no yo estoy pensando, ella yo no le caía muy bien. Y eso era muy estresante para mí, porque eso no me había pasado antes. Pues yo al menos académicamente, esa para mí no era una preocupación. Ujú. Entonces, sí, me daba muchos nervios. Sí. Ujú, ujú. ¿A ti qué te preocupaba cuando tú ibas a regresar a clases? Bueno, lo social, porque igual es algo que siempre me costó mucho en la época de colegio. Bueno, aunque no siempre, porque realmente lo social fue un problema de segundo primaria a segundo de secundaria para mí. Ujú, ujú. Antes de eso, no me acuerdo. La verdad, no me acuerdo. Siempre sí me acuerdo que era lo bonito como de ir a comprar los útiles. Mm, Eh, pero ya después de eso, porque antes de eso tenía problemas de aprendizaje, pero no me afectaban casi nada o no lo notaba. Después de eso me afectaba el que si iba a salir limpia y que si iba a poder con las clases y que si me iban a regañar mucho o a castigar mucho por mi desempeño académico. ujú, Entonces como que salí limpia, no todos los años. Primer año que no salí limpia fue segundo básico, mm. pero me cambié de colegio. Y como en el otro colegio se ganaba con 60, Ganaste. entré. Pero en ese año perdí 5 clases, que fue ¡Ah! tercero básico, que fue en el cambio de colegio. En Ujú, cuarto año, bachillerato, perdí 2 ujú, y en quinto perdí una. A ujú. mí me graduaron y le agradezco enormemente a la directora que fue tan piadosa. Pero entonces, sí, me preocupaba siempre muchísimo esas dos cosas. Bueno, en realidad eran tres, ¿verdad? Porque era lo social, lo académico y mis papás. Claro, los regaños. Ajá, los regaños, las disciplinadas nada asertivas, Ujú, ¿verdad? ujú. Eso creo yo que era como lo principal. Y una pregunta, ¿fue diferente para ti cuando entraste a la U? ¿Qué fue diferente cuando entraste a la U?
Cuando entré a la U, o sea, los nervios eran los mismos, sobre todo el primer año, por supuesto, era, o sea, muchos nervios de que no sabía con quiénes estaba entrando Ujú. y ahí no te dan la sección antes, ¿verdad? Entonces, ahí sí, primer día y suerte. Em, No había compra de útiles casi, porque no sabías ni qué ibas a lastimosamente. necesitar, no había compra de libros, entonces era como, Sí, de la parte emocionante no había. sí, ahí sí, solo los nervios. Pero bueno, también la emoción de, pues es una nueva etapa y todo. Em, y bueno, que tú también lo mencionaste, creo que otro que fue, ese al menos para mí sí fue mucho más emocionante que de nervios, fue cuando me cambié de colegio. Ujú, Pero sé que para muchos niños también el cambio de colegio, pues obviamente es una fuente de ansiedad, ¿verdad? Y sí. lo he visto mucho, sobre todo con niños que han trabajado conmigo en la clínica, que se paran cambiando de colegio por algún motivo u otro. Siempre hay mucha preocupación porque ahí estás hablando un grupo completo de niños nuevos. Académicamente también hay muchos cambios que pueden haber Sí. entre cómo un colegio opera versus otro colegio, entre en qué, digamos, qué tan avanzados van en un colegio en matemáticas versus otro, y puede que haya cosas que te faltaron o que te toca atrasarte o lo que sea. Y siempre hay como otras preocupaciones también con los cambios de colegio. Uy, sí, sí. Ujú, ujú, Para mí el cambio de colegio, que fue en tercero básico, ujú, que es 14 15 años, era sí el social, pero con el social iba más como con esperanza de ujú, ujú. aquí sí lograr, ¿verdad? Sí, Pero el académico, pues yo no iba preocupada porque la verdad es que me debería haber importado quizás un poco más el colegio y no me importaba, no me importaba, pero nunca creí que me iba a ir tan mal. Entonces sí sí. fue una etapa en la que experimenté muchísima vergüenza Ujú, porque me iba pésimo, pero claro, el colegio del que yo venía y al colegio que pasé tenían un nivel muy distinto. exacto. Entonces, pues no di la talla, ¿verdad? Realmente no la di. Sí, claro, o sea, tenías mucho estrés y también lo que tú decías, ¿verdad? La preocupación académica que siempre va acompañada de la preocupación de tus papás, ¿verdad? Sí. De los reclamos, de los Ujú. regaños, de las tutorías con papá. No, yo sé que él tenía toda la buena intención, pero maestro no era, Sí, claro. ¿verdad? Bueno, ¿y cómo lo has visto tú este año, pues los últimos años, con tus pacientes? ¿Has visto más nervios, más emoción? ¿Qué preocupaciones has visto que son más presentes para ellos? Yo diría que por la población que nosotros atendemos, que es niños con problemas de aprendizaje, niños que sufren de bullying y Ujú, niños que tienen ansiedad o depresión, pues entonces nuestros clientes sí la sufren el inicio de año. sí. Hay mucha angustia anticipatoria, Ujú, hay como muchas novelas en la cabeza de y si hago, y si me hacen, y si dicen, y si... Y muchas veces es peor de lo que los niños pensaron y muchas veces es mejor de lo que los niños pensaron. Pero sí siento que sí, dentro de la población de la clínica es un momento crítico, en sí. donde es súper, súper importante que papá y mamá sepan transmitir calma y no como, ay, hombre, todo va a estar bien, porque eso no es transmitir calma, Ujú, sino saber pues que si nuestros hijos padecen ansiedad o depresión o sufren de bullying o tienen problemas de aprendizaje, es un momento de reto, ¿verdad? definitivamente. Y no muchos saben qué hacer en situaciones así. Sí, algo que, una conversación que yo siempre tengo con los niños que están a punto de entrar a clases y que están preocupados, y en general siempre que yo trato con niños que tienen una preocupación respecto a un evento específico que va a pasar o que ellos creen que va a pasar, o un día específico como lo es el día de regreso a clases, siempre es un pequeño ejercicio mental en el que yo les pregunto, va, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué Ujú. es así el peor escenario que te podrías imaginar? No, pues nadie me habla y me toca en una clase llena de gente que me cae mal y olvidé todos los libros y, o sea, y se imaginan, o sea, así toda la novela. Y esto es usualmente lo que están entrando a la sesión pensando que va a pasar, Sí, ¿verdad? Y entonces después les pregunto, bueno, ¿y qué es lo mejor que podría pasar? Que todos mis maestros me caigan bien, que me toque con todos mis amigos y que todo esté súper ordenado y que me la pase súper bien en el recreo. Ok, ¿y qué es lo más probable que va a pasar? Porque usualmente lo más probable va a caer en medio, o sea, no va a ser ni maravillosamente perfecto tu primer día, ni va a ser el peor día de tu vida. ujú, Entonces, como bueno, probablemente pues los maestros van a estar normales y quizás algunos niños me hablen y quizás algunos niños no me hablen y tal vez me toque con algunos amigos y con algunos que me caen mal. Y es como, sí, o sea, lo más probable es que no va a ser ni tan malo como te lo podrías llegar a imaginar, ni tan maravilloso como quisieras. Entonces, ese es un ejercicio que a mí me ha funcionado muy bien ujú. para manejar esas preocupaciones y la angustia que puede traer,
el regreso a clases o un cambio de colegio también, que pues naturalmente este es como el momento donde más se da eso también. Ujú. Y yo creo que también es importante porque para los papás también es un momento de estrés, de regresar a la rutina, horarios, loncheras, tráfico, saber calcular el tiempo para Hola, llegar si es que sí. no se van en bus, Ahora es que que puede, sí, que Ciudad varía de tanto, Guatemala. ¿verdad? O sea, en enero te puedes hacer en tu ruta de colegio, voy a decir un número, hora y media, y en febrero, marzo, eso ya va a ser 40 minutos, porque es Sí, como lo que tarda todo el tráfico como en en organizarse. organizarse, Pero total. yo de mamá sí te puedo decir que tal vez lo que más me preocupaba del inicio de al año escolar era, pues obviamente que mis hijas sufrieran. Yo no quería que ellas Ujú, sufrieran, quería que todo fuera bien. Sabía ujú. que no todo podía ser bien, pero no quería que sufrieran en ningún aspecto. Y las loncheras, las odié toda mi vida y creo que eso lo tienen bien claro. Ah, sí, sí, Me claro que lo emocionaba, tengo me claro. emocionaba comprar todas las refacciones, así como Las galletas, los treats y jugos, cosas, ajá, ajá, ajá. pero ya pensar En el en almuerzo. el almuerzo y luego que no se lo comen, ¿verdad? Sí, no. Sí, Entonces, eso y regresar a la rutina después del desorden de Año Nuevo y Navidad, que, sí, mucho que para desvelo. haciendo mucho desvelo y de Ujú. golpe tienes que regresar a una rutina y entonces la primera semana, o sea, terminamos el viernes arrastrados, tanto papás como niños, Ala, ¿verdad? sí, sí, Y al esa lunes primera siguiente es semana, como, ok, vamos. sí, ya es más fácil, pero sí, esa primera semana en rutina es difícil y yo creo que, o sea, adicional a toda la angustia y nervios y emoción y todo esto que influye en esa falta de sueño la noche antes de clases, pues la rutina también, ¿verdad? Y algo que yo recuerdo que tú intentabas hacer con nosotros era empezar a intentar ordenarnos y nos empezabas a levantar como media hora antes cada día, intentando, o sea, llegar como a las 7 de la mañana al menos para que después cuando tocaba 6 o 5:30, No fuera no tan... era, no era de Sí. despertarse a las 10 a despertarse a las 5 sino despertarse a las 7 despertarse a las 5. Y eso Entonces, sí, me acuerdo yo que sí nos ayudaba sí. a que al menos el madrugón no fuera como la gran pesadilla, Y ¿verdad? en realidad el objetivo no era tanto el madrugón, el problema era que si se levantaban tarde, no les iba a dar sueño temprano. Exacto, sí, sí, sí. O Pero, sea, o sea, el objetivo no era tanto. Claro, sí, hacía más suave el despertar en las mañanas, pero teníamos que lograr que tuvieran sueño a una hora decente, no como en vacaciones. Y de hecho que esas fueron cosas que yo fui modificando con los años ujú, con el programa de Love and Logic, ¿verdad? ok, Porque Love and Logic dice que en época de vacaciones los niños debieran variar su rutina idealmente máximo una hora, ¿verdad? Entonces, acostarse máximo una hora más tarde, levantarse máximo una hora más tarde, porque si no, obviamente el ciclo de sueño se corre, se ajá. altera. Y los papás no tenemos vacaciones usualmente, tal vez haya quienes sí, pero muchos papás siguen trabajando mientras sus Claro, hijos están de vacaciones. Entonces, para los sí, papás es muy cansado tener hijos rebotando por la casa a horas que tú ya quieres estar dormido, sí, ¿verdad? totalmente. Y más cuando, yo creo que, o sea, incluso los papás que sí tienen vacaciones, o sea, no son 2 meses y medio de vacaciones, ¿verdad? Será No, las 2 semanas entre como Navidad, Año Nuevo sí. y todo eso y el inicio del año. em, pero sí no es tanto tiempo así como los niños. Y bueno, yo entiendo que eso dice lo de Logic. Creo que esa no era la realidad para nosotras. O al menos quizás lo fue de chiquitas, pero porque yo al menos siempre fui de levantarme temprano de niña. Ahora Ah, ya no, gracias. Ya hice eso de suficiente. chiquitos, casi todos los niños se levantan muy temprano. Ok. Entonces, de chiquitos no se llega a desordenar tanto. Ujú. Y lo que es interesante es que cuando los niños son más grandes, que llega una edad en donde, ay, a mí ya que me importa a qué hora te levantas y a qué hora te acuestas, es Sí, tu ya es tu problema, problema. Ajá. porque tú te vas a levantar sola, porque ya te levantas con un despertador y eres Ujú. responsable de tu horario, pues a mí ya que me importa, pero Sí, mientras yo soy la encargada, necesito que haya una rutina. Entonces, digamos que cuando eran las vacaciones largas, que para mis hijas por nuestro ciclo educativo es que es de enero a octubre, eran de octubre a diciembre, octubre, noviembre y diciembre, pues no me afectaba mayor cosa claro. cuando ya eran más grandes. Sí, Entonces, levántense a la hora que quieran o acuéstense a la hora que quieran, sí. no me importa, pero una semana antes era eso, Era ya ya devolverlo. la, el horario de rutina, más o menos una hora más, una hora menos. Y claro, una semana antes de entrar al cole no te voy a levantar a las 6:30 de la mañana, porque ¿a qué?
Pero si te levantas a las 7:30, 8, una semana antes, entonces ya tu ciclo de sueño se empieza a ordenar y el día del golpe es el día antes. Y por eso es que les cuesta Ujú, también tanto dormirse, porque siguen en un desorden de horas en donde claro, todavía no han pasado suficiente tiempo despiertos cuando ya toca dormirse para el día siguiente, lunes, que inician clases, sin madrugar, claro. ¿verdad? Por eso se juntan un montón de cosas ahí. Sí, muchos factores en el tema del sueño. Y bueno, yo creo que tú, en general, en muchas cosas del regreso a clases, creo que tú en general como mamá siempre intentaste soltarnos lo más que se podía dentro de Ujú, lo seguro y decirnos en el mejor sentido posible tu problema con ujú, tantas cosas como fuera posible, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que tú a mí me diste despertador, ya de despertador aparato que iba en mi cuarto estando yo en primero o segundo primaria, porque todavía vivíamos en la casa en la que vivíamos en esa época ujú, y yo tenía mi despertador. ujú. Las loncheras, como tú ya dijiste que odiabas hacerlas, pues Ah, yo fui sí. de las primeras de mi grado que le tocaba hacerse su propia lonchera, me acuerdo, Ujú, y lo odiaba yo también, no, o sea, ahí estamos claras, pero creo que eso también nos dio mucho sentido de responsabilidad y creo que también eso ayudaba a la relación, porque tú no te sentías agobiada de todo lo que tenías que hacer por nosotros y nosotros, o sea, nos acostumbramos a ser independientes en un contexto en el que nunca fue como esa independencia forzada que también muchas personas viven, donde te toca crecer porque nadie te está cuidando. sí. No era eso, sino que era, eh, confío en que ustedes van a poder hacer las cosas y les voy a enseñar a hacer las cosas y ustedes van a hacer las cosas, ¿verdad? Y Como es enseñar en responsabilidad sí. que viene tanto de Love and Logic. 100%, es que eso te iba a decir, porque eso viene de Love and Logic. Ujú, Cuando aprendo yo a través de Love and Logic, que dice, no hagas nada por tu hijo que tu hijo puede hacer por sí mismo. Si tu hijo lo puede hacer, tu hijo lo debe hacer. ujú. Y obvio, Bueno, y hay muchas opiniones encontradas ahí, ¿verdad? Pero ujú, no es que nunca le voy a servir un vaso de agua porque él se lo sabe servir, pero va a ser casi nunca porque él se lo sabe servir. ujú, Ahora, si es un riesgo, si puede quebrar el pichel o la jarra, o si eh, no es un garrafón al que hay que darle vuelta y no tiene la claro, fuerza. sí. Claro, o sea, si no lo puede hacer, lo voy a hacer yo. Ujú, Pero la idea es volverlos lo más independientes posibles para que las mamás y los papás no tengan que encargarse de la rutina de levántate, ahora vístete, ahora báñate. Claro, que sí, todas las mamás pasemos por una etapa donde hay que hacerlo. claro, porque hay que enseñarlo también. Exacto. Y para mí fue un regalo de la vida el tener Love and Logic que me enseñó, porque yo sí no sabía nada de parenting, Ujú, eh, que me enseñara cómo hacer una rutina sin perseguir, sin acosar y sin hacerlo yo. Muchos de los sí, papás de la clínica lo que me dicen es, no es que lo he visto yo porque si no se tarda mucho. O lo he visto yo porque así logra dormir 15 minutos más. Y no nos damos cuenta que al hacer eso estamos imposibilitando a nuestros hijos totalmente. y nos volvemos, somos esclavos, los papás, de tener que hacer cosas que el niño puede hacer por sí mismo. Bueno, y creo que quisiera hacer una pausa solo para que expliques un poquito qué es Love and Logic, porque estamos mencionándolo y Como que la gente sabe. ajá, y no hemos explicado Sí. qué es Love and Logic. Bueno, Love and Logic es el corazón, el programa corazón de la clínica, digo yo, es el centro. Es un programa que educa a los papás sobre cómo llevar la crianza de los hijos de una manera asertiva. No es crianza positiva, no es crianza consciente, es crianza asertiva. Y a través de 6 módulos le enseña a los papás cómo, así muy rápidamente, cómo detener las discusiones, cómo establecer consecuencias efectivas, pero de manera respetuosa y no como nos disciplinaron a casi todos, a gritos, malos modos, Golpes. golpes, chancletazo. Eh, el módulo 3 que es cómo dar instrucciones de manera que el niño obedezca casi siempre a la primera o la mayor parte del tiempo. Enseñar a los niños a tomar decisiones. eh, y es con este módulo de las decisiones donde se hace la rutina de los niños, que la Ujú, podemos hablar ujú. en un rato. Cómo hacer para que los hijos se apropien de sus problemas y no nos estén tirando los problemas a nosotros. Pero eso es súper interesante, que también lo podemos platicar después, porque los papás creemos que tenemos que resolver todos los problemas de nuestros hijos y lo que no sabemos es en qué momento ya empezará, ok, sí, es su Soltar. problema, pero le toca, ¿verdad? Entonces Ujú, soltar. Y el último que es cómo hacer para que los hijos cooperen en casa sin recordatorios, que es en realidad, y por eso es que es un programa eh,
así central en la clínica, porque atendemos mucho niño con problema de aprendizaje, y es el programa este módulo es prefunciones ejecutivas. Entonces, si Ujú. no queremos que el niño tenga problemas de atención, de memoria, de seguimiento de instrucciones, tenemos que enseñarles a contribuir en casa y que las contribuciones en casa sean su primera forma de tarea, ¿verdad? Totalmente. Sí, tú siempre has dicho que tener tareas en casa facilita la adopción de tareas académicas cuando llegan en el colegio, Claro, ¿verdad? porque ya tienes una imposición, tienes atribuciones, cosas que se esperan de ti, que si no las haces, algo te pasa, que no es ni gritos, ni regaños, ni golpes, en Law Ujú. and Logic, y entonces el niño aprende como, o sea, si me toca, pues no puedo no hacerlo. Sí, total. Y si aprende eso antes de ir al colegio, cuanto más fácil. La Sí, mayoría de gente viene con los niños ya en edad escolar, antes de haber hecho esto, y están teniendo problemas. A sí, mí, si acaso me ponían a hacer mi cama, pues, si acaso. sí. Yo no hacía nada, no me ponían a hacer nada. Tenía siempre alguien que hiciera todo por mí. Me costó horrible, Sí, para ¿verdad? ti fue muy difícil Me hacer costó, tareas toda sí. la vida, pues. Y no solo eso, o sea, justamente cuando me caso y tengo mi casa, pues no sabía tener un orden. Cuando ustedes Sí, nacieron, cero. Yo decía, sí. pero esto, ¿cómo se hace? Si yo no tenía rutina, ¿cómo le iba a poner rutina a ustedes? Sí, y el tema del orden, que al menos en nuestra casa siempre fue complicado, cabal, porque Sí. creo que, cabal, como tú no creciste, pues teniendo que ordenar, Mi casa estaba pulcra y a la fecha, pulcra nítida sí, y siempre. perfecta, pero yo nunca hice Tú no nada, moviste un dedo, nunca. exacto. Y entonces nunca aprendí y me costó un montón, Sí. me Y a mí costó. también me costó un montón por Sí, lo mismo, sí, ¿verdad? claro, Porque no porque ¿quién había te de iba a dónde enseñar? aprender, ajá. Sí, complicado eso. Claro. Pero entonces cuando llega Logic y ustedes tenían 3 y 5 años, para mí fue, o sea, sí existe el Sí, manual. totalmente. Sí, el manual para tener Entonces, hijos. ah, Manual para tener hijos. sí, o sea, más que para tener hijos, es para que la crianza sea lo súper lindo y divertido que sí de verdad puede ser. Y que lo Cuando, fue después de claro, lo de Logic claro, para ti. pero cuando sabes cómo. Pero Ujú. cuando no sabes, Sí. ¿verdad? Los papás se frustran mucho, con razón, pero se frustran Ujú. y no saben cómo ayudar a sus hijos. Entonces los regañan, les gritan y lo único que hacen es perpetuar el círculo, ¿verdad? No el Totalmente. ciclo. Ujú. Bueno, ¿y qué pasa entonces aquí con la parte justamente académica que al final se ve tan amarrada? Bueno, todo se ve amarrado a la crianza en realidad en la vida de un niño, pero Sí. ¿qué pasa con la parte académica que como tú estabas diciendo, o sea, tú eras una niña con déficit de atención no diagnosticado, que el colegio siempre fue difícil para ti y esa Ujú. siempre era una ansiedad para ti al volver a clases, ¿verdad? O sea, el tema de si ibas o no a entender y más bien casi que saber que no ibas a entender, al menos en cosas como mate o así, que pues era un reto para ti. Ujú. eh, ¿Qué se puede hacer para facilitar ese regreso a clases con la parte académica para las familias de hoy? Es que yo creo que en mi caso, que había la dificultad académica, pero mis papás no tuvieron la comprensión y no tenían por qué tenerla. Ojo, eso Claro. siempre se le dio a los papás, tú no tenías por qué saber, pero el colegio sí. Usualmente a lo mejor el pediatra, ¿verdad? En problemas de aprendizaje quizás ya no, pero en muchos temas sí, el pediatra, tienen que levantar una alerta, decir, hey, esta niña está fracasando, hagan algo. Y yo no sé si lo hicieron porque la verdad es que pues tampoco nunca le he preguntado a mis papás si no les dijeron como hagan algo. De hecho, sí, Ujú. en prekinder, cuando ¿Perdiste yo estaba, prekinder? no perdí prekinder, Mm, amenazaron a mi mamá con que iba a repetir prekinder sí. porque no podía pintar adentro de la línea. Y no podías cortar recto. Y eso a la fecha. Había que Porque, repetir prekinder. porque había problemas de motricidad y mi mamá no dejó que yo repitiera. Ujú, Quizás si yo hubiera repetido, quizás hubiera habido cosas que hubieran sido más fáciles. Sin ujú, embargo, ujú. tengo déficit de atención. Sí, eso ya Entonces, lo tenías y igual, es, pues. pero eso no era evidente allí, Claro, ¿verdad? claro. Eso se hizo evidente cuando me cambié de colegio, En ¿verdad? segundo primaria En o en segundo básico. no, en segundo primaria, en segundo básico. Ah, O sea, empezó en segundo básico, que fue todavía en el colegio viejo. que fue donde perdiste una clase la primera Ajá, vez. ajá. Ujú, Pero nunca había perdido una clase, entonces no me esforzaba, no estudiaba, pero ganaba, ujú. ¿verdad? Pero me cambio de colegio y pierdo 5, ¿verdad? Y eso sí fue como impactante para mí. Claro, Entonces, el asunto es, como dices tú, ¿qué se puede hacer si los papás ven que un niño tiene bajo desempeño académico? Uno, no sacar la conclusión de que es un haragán. Esa fue la conclusión que sacaron sobre mí. Inicialmente yo no era haragán, sí me volví. Porque, digo yo, claro, ante la me frustración, esfuerzo,
y me va mal y no me esfuerzo y también me va mal, ay, pues al menos no me esfuerzo. Claro, al menos descansar. Pero si hay un mal desempeño, hacer una consulta. Y a Ujú. veces el colegio le dice, no, no, su hijo va re bien y después pierde el año. Y es como, ¿cómo así? Muchos Sí, niños vienen a la clínica así, que estuvieron los papás preguntando, mire, yo veo que le cuesta, mire, yo veo que no va bien. No, no, va re bien. Y de repente, ah, no, sí, perdió el año. Es claro. como, si vemos que hay una dificultad académica, hacer una consulta, Ujú. probablemente hacer una evaluación diagnóstica de problemas de aprendizaje. Luego de una entrevista, que es en la entrevista, al menos yo en la entrevista, es donde filtro y digo, ah, si tu hijo pudiera tener un problema de aprendizaje y vamos a hacer una evaluación, o no, lo que tu hijo tiene es serios problemas de disciplina porque tú no logras hacer que haga nada, Ujú, ¿verdad? ujú. Y es realmente un tema de crianza y de conducta Claro, que se puede corregir sin que el niño vaya al psicólogo. Los papás sí, porque tienen que aprender, ¿verdad? definitivamente. Entonces, Ujú, en el componente académico hay un componente conductual y un componente de habilidades académicas que sí pueden estar afectadas. ujú, Pero, ujú. ¿qué se puede hacer? Buscar ayuda, Definitivamente. definitivamente. Ok. Bueno, y de ahí está, que ya lo hablamos un poquito, pero quisiera volver un poco a ese tema, la preocupación social, ¿verdad? Ujú, Que ahí creo que hay dos categorías grandes, al menos en lo que yo he visto con mis niños. Están los que están preocupados porque no tienen amigos y no saben con quién se van a juntar. Y están preocupados la otra mitad porque vienen acarreando algún problema con algún niño o viene alguien específicamente, como una persona específica, apoyándolos y haciéndoles bullying y así. Y les preocupa saber cómo van a manejar eso, si a la persona se le va a ver olvidado, si va a volver a repetirse lo mismo. Eh, y esas son como las dos categorías de preocupaciones grandes que yo veo, ¿verdad? La ujú. exclusión y el bullying, directamente ya bullying como más frontal, Sí, porque la ¿verdad? exclusión es una forma de bullying, Definitivamente. ¿verdad? Sí, otra vez, ¿verdad? Muchas veces los papás no entendemos, y yo sufrí de bullying, cuando tú empezaste a sufrir de bullying, yo decía, pero ¿por qué? Si yo la veo tan linda, tan agradable, le habla a todos, a donde íbamos te iba bien. Entonces Sí, fue un yo hacía shock. amigos con facilidad afuera Ajá, del colegio, ajá. siempre, No, pero es que siempre, ¿hasta qué entraste a ese colegio? es verdad. No, no es como en el colegio siempre fue un problema, ¿no? En el colegio chiquitos, nítido, Ujú. nunca fue un problema. Pero llega un punto donde es. Y a mí me costó reaccionar, diría yo, porque fueron muchos años. Tuvo que pasar algo muy serio para que yo dijera, ups, hay que hacer algo. Sí, Algo más, porque no es que no hice nada, pero sí, sí, veía problemas sociales y yo creía, y es lo que le pasa a muchos papás, que te podía dar consejos. Hijita, pero lleva stickers, ¿te acuerdas? sí, esa nunca se me va a Lleva olvidar, o stickers sea, o, ¿verdad? Como te daba consejos de lo que yo creía en mi cerebro que podía funcionarte para mejorar tu desempeño social ujú. o generar interés de los otros niños en estar contigo o conocerte, pero es que eso no funciona así, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, en el caso tuyo, justo lo que sufriste fue exclusión masiva a los 4 años. sí, porque de verdad fue desde que entré al Sí, colegio grande. sí, o sea, Ujú. y, y yo decía, no, hombre, no, no pasa nada, o no le hagas caso, ignórala, o sea, lo mismo que dicen todos Todo los lo que, papás. sí, Entonces, otra vez, si mi hijo está siendo excluido, cuesta mucho esta pregunta y yo no me la hice, yo llegué a donde llegué, gracias a Dios, pero eh, ¿será que mi hijo está haciendo algo que lo aleja de las personas? Y no desde el juicio y la crítica, claro, no es de decir que el niño tiene es que la tú, culpa. ajá, o ponte, hay papás que le dicen a los hijos más grandes, es que tenés que socializar, pero Sí, llama a alguien, pero júntate con alguien. Es sí, como, a ver, papá, mamá, si tu hijo no llama y no se relaciona con nadie, es por algo, ujú, ¿verdad? Por algo que no se va a resolver porque tú le digas que lo haga. sí, Otra vez. Entonces es como, si yo estoy muy preocupada como mamá, pues lo que recomiendo es buscar ayuda. sí, Si yo no estoy tan preocupada porque digo, no, hombre, esto se va a resolver, pero mi hija la está pasando muy mal, busco ayuda igual, sí, ¿verdad? Aunque yo crea que no es, ay, no es la gran no es la cosa. gran cosa, ajá. Es que yo creo que es muy dramática o es que yo creo que se hace la víctima. Tal vez todas a lo mejor son ciertas, pero ¿por qué? Porque mi hijo está haciendo esto. Ujú, ujú. Si mi hijo está sufriendo de bullying y
muchos niños el fin del año es como ese respiro de, "Ay, ya no voy a tener a los que me hacen bullying enfrente", pero se pasan todas las vacaciones pensando ¿En en cuándo van a cuándo regresar? van a regresar y Sí. si van a seguir y si no van a seguir y que ojalá se hayan ido del colegio, Y haciendo novelas en su cabeza de por todo lo que puede supuesto, pasar. claro, ¿verdad? Sufriendo. Ujú, Entonces, pues la psicología justamente una de las funciones de el psicólogo es ayudar a las personas, uno, a encontrarle sentido al sufrimiento, si es algo que de plano no puedes evitar, ujú, y dos, resolver lo que te hace sufrir, si es algo que se puede evitar. sí, Entonces, buscar ayuda es claro. obvio, o sea, para mí es como obvio, Sí, pero sí sé que ni siquiera fue suficientemente obvio cuando tú eras niña, ¿verdad? sí, ni Ni siquiera para mí para siendo ti, psicóloga, exacto. ¿verdad? Como, sí, Y más habiéndolo adelante, vivido. claro, y habiéndolo vivido, pero claro, o sea, yo estaba en pánico, porque decía, no puede ser que se está repitiendo esto, Ujú, y, pero nunca me pregunté, ¿estaré yo haciendo algo? sí, como mamá también para Y fomentarlo. claro que sí, Sí, ¿verdad? Pero definitivamente. no, entiendo que no es la pregunta que vas a tener en tu consciente, Ujú, y siempre queremos pensar que el colegio tiene que resolver, y entonces que dé la queja, y entonces que vaya y haga, y todo afuera. claro. Entonces, obvio, hoy, 17 años después, sí tengo la certeza que somos nosotros los papás los que tenemos que actuar, no el Ujú, colegio. Y que si vemos a nuestro hijo sufrir, tenemos que buscarle ayuda, nosotros, no esperar que otras personas cambien, totalmente. ¿verdad? Y eso confronta mucho, porque yo me acuerdo cuando me certifiqué en Bullies to Bodies, que Easy Coleman decía, el único que puede resolver el bullying es el niño. Y yo me puse furiosa, porque dije, ah, puchis, o sea, mi hija es la que sufre, mi hija es la que le dicen y le hacen, y ella es la que tiene que ir al psicólogo, tiene que estar aquí. No, Tiene que cambiar, ajá. ajá, pero sí. Sí, o sea, yo justo hoy teniendo una sesión de papás, lo que les decía es como el motivo por el cual la víctima es quien tiene que resolver es porque la víctima es quien está insatisfecha, o sea, la víctima es Sí. quien percibe un problema con cómo están funcionando las cosas. Los bullies están frescos, Ujú. entretenidos con lo que está pasando, entretenidos con cómo está la situación y no van a hacer nada para cambiarla. O sea, no tienen interés en cambiar, no tienen motivo para querer cambiar, pero la No, víctima sí tiene un motivo por el cual quiere que las cosas sean diferentes. sí, Entonces es la víctima quien va a tener que sí. tomar la iniciativa de hacer algo distinto. Y lamentablemente los papás no transmitimos eso, entonces las víctimas también esperan que los demás cambien para que ellos estén bien. Sí, Y eso no va a pasar, sí, ¿verdad? así Entonces es. es un tema que aqueja a muchísimos niños, Ujú, y a muchos papás. y hay mucha ignorancia en el sentido de la gente no sabe que hay algo que se puede hacer, Ujú, ujú. ¿verdad? No tiene que saber qué hacer, pero tampoco sabe que hay algo que se puede hacer. Sí, Y pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? sí, así es. Así es. Y tan lindo hacerlo. Ala, sí. ¿Qué es lo qué es lo que más te gusta de los niños que has trabajado por bullying? ¿Qué serían como las satisfacciones más grandes que has tenido viéndolos a ellos pasar de víctimas a superempoderados? O sea, yo creo que siempre esa pregunta automáticamente me lleva a pensar en Pía, que hablamos con Pía en el primer Tía. episodio. Hola Pía. eh, Porque la acabo de ver además. Y pues para mí, digamos, sobre todo en un caso como el de Pía, que pueden escuchar nuestro episodio anterior para escuchar toda su historia. Pero con ella ya son 2 años de que ella tomó el programa por primera vez. Y verla ahorita, verla ya grande, verla ya en la prepa, como dicen en México, y verla tan feliz y tan realizada, o sea, yo me acuerdo tan claro de dónde empezó, ¿verdad? Y eso, o sea, al final con todos los niños, obviamente, pues hablo de Pía porque primero puedo hablar de Pía, Es así el único puntualmente nombre que decir, podemos hasta decir exacto, ajá, con autorización de con papás y de autorización y ella. demás. Em, pero es eso con todos, o sea, es verlos después, porque, Ujú, bueno, yo, digamos, con algunos que después me agregan en redes sociales o lo que sea, y verlos después cómo están con sus amigos y cómo, ujú, cuando tengo esa oportunidad de ver como estos luzazos de cómo está su vida años después. Porque una cosa es, o sea, el cambio que se da en las 10 semanas del programa de Buddies to Buddies es grande y ujú. es lindísimo verlo, pero es ver cómo eso se va volviendo exponencial y cómo eso se va compounding, no sé cuál es la palabra para eso en español, Acumulando. ok, O sea, acumulando con el tiempo, es súper gratificante, ¿verdad? O sea, ver eh,
cómo su realidad social se puede transformar tanto con lo que aprendieron, no solo en el tiempo que están con nosotros, sino en lo que van y hacen después con eso, y cómo lo siguen aplicando en su vida, y cómo eso va a largo plazo haciendo una diferencia grande. Imagínate quién es, así como Pía es para ti, quién es así para mí. Yo, 100%, obvio, 100%. O sea, sí, verte hoy y verte, bueno, no hoy, sino desde los 9 años que tomaste el programa y cómo, ¡fu! O sea, un cambio, un sí. giro completo. Ujú, ujú, Y es, sí, creo que lo más satisfactorio y es algo que yo siempre le digo a nuestros clientes, es que en Pienso Puedo le cambiamos la calidad de vida a las personas. ujú, ujú. El programa de parenting le cambia la calidad de vida a las familias completas, porque ayuda a que papá y mamá no discutan tanto por los hijos, ayuda a que papá y mamá sepan guiar a los hijos, hace un ambiente mucho más agradable en casa. El programa de Bullies to Buddies empodera a los niños, le da a los papás herramientas útiles para que funcionen, le cambia la calidad de vida Sí. a los niños. Pero esa diría yo que es mi satisfacción más grande, ver la calidad de vida que, que tú tienes hoy Gracias. y ver que hoy estás ayudando también a niños que estuvieron como tú Sí, y, y cómo el hecho de nuestra historia pesa tanto porque nos da credibilidad, ¿verdad? El hecho de que, sí, lo sufrimos de bullying, vivimos. yo sí no lo resolví, la verdad, en el momento no lo resolví, por allá pues, pero Sí, eh, el haberlo vivido sí da un peso, ¿verdad? Porque sí, sí, sí entendemos lo que están sintiendo los niños. En mi total. caso, yo puedo entender muy bien lo que están sintiendo los papás, la frustración, la Sí, indignación, el enojo, la cólera. eh, pero cómo eso se transforma y las familias tienen tanta más paz y armonía cuando hay herramientas que las familias han adquirido para cambiar eso, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, creo que digamos, pues ahorita justo estamos hablando de este tema porque ahorita viene la pura semana de regreso a clases y para mí ver, o sea, los nervios con los que van los niños y todo, pero después como que algo que va acompañando eso son las buenas noticias, ¿verdad? Ujú, O sea, hoy tengo que mandar un mensaje de cómo te fue en tu primer día y estoy emocionada de escuchar la respuesta. Y estoy súper pendiente ahorita qué fecha entra cada uno de mis niños para ir y ver cómo les fue, porque tuve ya las conversaciones donde estaban los nervios, estaba el miedo, estaban todas las preocupaciones y ahora es el regalo de ver cómo el trabajo que se hizo alrededor de ese miedo, alrededor de esa preocupación, ujú, se convierte en un buen primer día y en una buena primera semana y en un buen inicio de año. ujú. Bonito. Es muy lindo. Bueno, pues esperamos que les haya gustado nuestro episodio hablando de el regreso a clases. Si tienen cualquiera de estas preocupaciones y quieren platicar sobre eso, siempre nos pueden contactar en nuestras redes sociales. Estamos como Pienso Puedo en todos lados. Y pues nada, un gusto platicar contigo como siempre. Igual. Igual, ¿quién me iba a decir que íbamos a estar un día trabajando tú y yo juntos? Nunca la vi, pero No qué sé, bonito. claro que sí. Y bueno, los esperamos en el siguiente episodio Y, dentro de unas semanas. y déjennos sus comentarios también de qué temas les gustaría que tratemos. Nosotros tenemos ya una lista ahí interesante que Ujú. queremos compartir, pero pregúntenos, pídanos, estamos para servirles.